Muy buenas tardes. Es un placer para mí estar aquí con ustedes en este sexto simposio de donación de órganos y tejidos y agradezco a las directivas del simposio por la invitación. Les voy a hablar hoy de un tema muy importante en trasplantes, el diagnóstico de muerte encefálica, el cual es el punto de partida para la gran mayoría de los trasplantes de órganos y tejidos en nuestro país. En los últimos años ha habido una gran actualización muy importante en este tema y se han producido consensos internacionales que tanta falta nos hacían y de los cuales les voy a hablar hoy. El concepto de muerte y la forma como un individuo debe ser declarado muerto ha sido materia de controversia desde tiempos inmemorables. Antes de 1950, el concepto globalmente aceptado de muerte era la pérdida irreversible de las funciones vitales, respiración y latido cardíaco. El diagnóstico pues no revertía mayor problema. Sin embargo, con el advenimiento de la tecnología del cuidado crítico, fue posible mantener esas funciones vitales en individuos sin función cerebral, lo cual tornó ambiguo el concepto hasta entonces conocido de muerte. En el 1956, Loftel y Baumreis demostraron que en 6 pacientes había ausencia completa de función neurológica, apnea, reflejos ausentes, hipotensión, poliuria y hipotermia con ausencia de flujo intracraneano, lo cual habían demostrado por angiografía. En el 59, Moyaredi y Goldum describieron 23 pacientes con daño cerebral masivo y silencio electroencefalográfico que continuaron presentando funciones vitales gracias a la ventilación mecánica, demostrando luego en ellos una necrosis cerebral en la autopsia. A este estadio lo denominaron el coma de Passé y plantearon el dilema ético de mantener el soporte ventilatorio en estos pacientes. En el 1968, el comité de Harvard efectuó el primer consenso en la Facultad de Medicina para la determinación de muerte. Este consenso se basaba en un total y permanente daño encefálico, incluido aquí el tallo cerebral. Valga la pena de una vez aclarar que el término anglosajón brain, aunque se traduce como cerebro, hace realmente referencia a todo el encéfalo. Y este es un concepto importante, puesto que el reciente concepto de brain dead aquí acuñado se refiere a la muerte de todo el encéfalo, incluyendo el tallo cerebral. En el 1976 se efectuó en el Reino Unido un consenso similar con el Colegio Médico del Reino Unido. El consenso inglés se basó en la muerte del tallo cerebral y no en un total y permanente daño encefálico como había dicho Harvard. Este concepto, entre otras, continúa siendo válido hoy en todo el Reino Unido. En el 70 se presentó una controversia interesante en el ámbito académico mundial acerca de si la muerte era un proceso o un evento. Esta controversia fue protagonizada por Robert Morrison y Leon Kass. Morrison afirmaba que no era posible determinar el momento exacto de la muerte, ¿sí? Porque esta era un proceso, a lo que Kass revertía que se podía determinar un evento de muerte. Hoy en día se acepta que morir realmente es un proceso, pero que el diagnóstico de muerte es un evento de ese proceso, en el cual nosotros hacemos cuando comprobamos que el proceso se ha tornado totalmente irreversible. Ahora, es interesante que la mayoría de las veces hacemos el diagnóstico de muerte en un punto de ese proceso que es posterior al punto de no retorno. O sea, el proceso ya se tornó irreversible. Y nosotros hacemos el diagnóstico de muerte en un punto específico de ese proceso ya irreversible de morir. En el 1981, la Comisión Presidencial de los Estados Unidos se convocó para definir la muerte. En esta comisión participaron científicos, médicos, filósofos, bioticistas y un sacerdote. Tal definición de muerte que se hizo aquí por esta comisión se conoció como el World Brain Criterion y argumentaba que la muerte era el cese permanente de la función del organismo como un todo, pero que el encéfalo como un todo era el responsable de esa función del organismo como un todo. Esto llevó a que se replanteara la definición médica de muerte. 3 autores, Gulbert, Bernard y Gert, propusieron que la definición debía cambiarse y esta es la definición que ellos nos dieron en ese momento. La muerte es el momento en el que hay evidencia clínica de todas las funciones vitales en forma irreversible, a pesar de que no se haya abolido totalmente la vida de las células.
Un individuo que ha sostenido un cese irreversible de todas las funciones del encéfalo, incluido el tallo, está muerto. Ahora, si hay soporte cardiopulmonar, la muerte se determina por la ausencia prolongada de signos vitales, pero si hay medios artificiales de soporte cardiopulmonar, esta debe ser determinada por la pérdida de función encefálica. Esta definición es, digamos, la que más se acepta hoy en la gran mayoría de los países. Posteriormente, en el 95, la Academia Americana de Neurología hace un análisis basado en la evidencia científica, ¿sí? Puesto que todavía no había claridad acerca de cuáles eran esas normas médicas aceptadas para efectuar el protocolo diagnóstico de la muerte encefálica, o sea, para determinar el cese irreversible de las funciones del encéfalo. Se publicó este análisis basado en la evidencia sobre el procedimiento, los criterios para determinar el cese irreversible de la función encefálica. Esto no fue un consenso, esto fue un producto de un análisis basado en la evidencia que había sido recogida hasta entonces, y esto dio origen a una guía, la cual tuvo una acogida a nivel mundial en la gran mayoría de los países del mundo, y en la que actual se basan muchas guías. Después de la guía del 95 aparecieron muchísimas controversias acerca del concepto de muerte encefálica. Desde el punto de vista científico, ético y filosófico hubo mucha discusión, y aparecieron esos casos como el de Terry Shaw, Nancy Cruzan y Karen Kinlan, que bueno, luego se demostró finalmente que estos casos no estaban en muerte encefálica, sino en estado vegetativo o en estado de conciencia mínima. Sin embargo, esta controversia fue importante, y lo más importante en torno a esta controversia era si la muerte encefálica correspondía realmente a la muerte del individuo. Entre los protagonistas más importantes de esta controversia estaban Hans Jonas y el neurobiólogo Alan Shawno, que argumentaban que no había con certeza una línea divisoria entre un cuerpo vivo y un cadáver en estos pacientes de muerte encefálica, ¿sí? Y que, bueno, se cuestionaba lo de que si realmente el encéfalo era un integrador, y Hans Jonas, por otro lado, decía que el médico tenía que podía bien retirar el soporte avanzado, pero no porque el paciente hubiese fallecido, sino porque se consideraba fútil continuar el tratamiento. Pero él decía, la diferencia está en que los pacientes son tratados como pacientes y seres humanos vivos, sino como cadáveres. Más adelante, en el 2008, destacados bioeticistas publican el libro blanco del Consejo Presidencial de Bioética de los Estados Unidos. Este es un análisis de cómo la pérdida de la función del encéfalo como un todo conduce a la incapacidad del organismo como un todo para funcionar. De manera que este es el concepto que trata de rebatir los cuestionamientos que habían en ese momento. El principal concepto en el que se basaba la equivalencia entre muerte encefálica y muerte de la persona era que el cese del funcionamiento del organismo como un todo aparecía en los pacientes con muerte encefálica. ¿Sí? Se intentaba así justificar que la muerte del encéfalo era realmente la muerte del individuo. En el 2010, la Academia Americana de Neurología es encargada por el Instituto Nacional de los Estados Unidos para realizar un análisis basado en la evidencia científica de todos los casos que habían aparecido en ese momento con el protocolo, en que se había efectuado el protocolo de muerte encefálica, ya sea que el protocolo haya determinado que sí o que no, sobre todo aquellos casos en los que había habido discusión acerca de si realmente estaban en muerte encefálica o muertos o no. ¿Sí? Esta revisión determinó que los casos en los que había supuestamente una falla diagnóstica no habían cumplido todos los requisitos del 95. Y determinó que los criterios del 95 sí son válidos, que pueden ocurrir movimientos complejos espontáneos, que el periodo mínimo de observación era impreciso, que el test de apnea era seguro, aunque su técnica todavía no estaba establecida, y que ningún paraclínico confirmatorio era 100% sensible y seguro. Ha habido después de eso algunos consensos mundiales que siempre, pues, la gran diferencia entre los países era notable. En el 2014 la OMS organizó un comité de 20 expertos de diferentes países para contribuir a un acuerdo mundial acerca de los criterios para la determinación de muerte. Este comité realizó una revisión basada en Cochrane y en evidencia científica acerca de los artículos publicados a la fecha, y se enfocó en los algoritmos para la determinación de muerte y en resolver los elementos de desacuerdo entre países, ¿sí? Estos son el principal producto de este consenso mundial. Dos algoritmos con un único resultado. Un algoritmo basado en los pasos que debían seguirse cuando estábamos ante la sospecha de muerte por paro cardíaco,
y un algoritmo con los pasos que debían seguirse si se sospechaba la muerte por muerte encefálica. Pero los dos criterios llegaban al mismo diagnóstico: muerte. Aclaraban en ese entonces que pues había ya dos criterios, pero que realmente era una sola. La controversia continuó, ¿sí? A pesar de que en los últimos años se ha publicado gran cantidad de artículos originales, revisiones y análisis que abordan estos aspectos médicos, científicos, jurídicos y religiosos, sociales, y que se han realizado varias encuestas entre profesionales sanitarios y público en general, se ha determinado que de todos modos sigue existiendo mucha confusión en torno al significado y a la aplicación del concepto de muerte encefálica. Este libro que ven ustedes aquí, de la Fundación Bioética Víctor Grifols, describe muy bien el problema. Los médicos profesionales sanitarios aceptan mayoritariamente el concepto, pero no hay una reflexión conceptual en ellos acerca de por qué lo aceptan generalmente y validan el protocolo de muerte encefálica como algo confiable. La mayoría de las legislaciones de los países desarrollados y casi todos los países en general incorporan la muerte encefálica como equivalente a la muerte del individuo, aunque hay diferencias técnicas. El público en general y la prensa, ¿sí?, no tiene claro casi en la mitad de los casos el concepto. Y aquellos que de pronto tienen algo un poquito más claro el concepto no consideran que la muerte encefálica sea la muerte del individuo. En cuanto a las religiones, la católica y la protestante aceptan el concepto de muerte encefálica. El judaísmo, el hinduismo y el islamismo también lo aceptan, pero hay mucha controversia debido a que hay sectores en estas religiones que todavía no lo aceptan y otras religiones no tienen una posición clara. Recientemente, en el 2020, el World Brain Death Project, ¿sí?, realiza una revisión de la literatura y un consenso de expertos que fue convocado por las grandes federaciones que tenían que ver con con el tema de la muerte encefálica. ¿Sí? La Federación Mundial de Cuidado Intensivo, tanto pediátrica como de adultos, la Federación de Neurología y Neurocirugía y la de Cuidado Crítico. Este es el mayor consenso elaborado hasta hoy en día y la revisión más completa sobre muerte encefálica que se ha hecho. Sus recomendaciones son las que vamos a ver ahorita. La ley colombiana, como ustedes saben, ha tenido varios decretos y leyes que han normatizado el diagnóstico y todo lo relacionado con el trasplante de órganos y tejidos en muerte encefálica. Es interesante, por ejemplo, que en la definición de muerte encefálica en esta ley se hace principalmente referencia al tallo encefálico, como ustedes ven aquí. Cosa curiosa, porque entre nosotros generalmente aceptamos que la muerte encefálica comprende a todo el encéfalo. En últimas, nuestra ley, la verdad, se ha adherido siempre a los criterios internacionalmente aceptados. Entonces, en resumen, los criterios de muerte hoy en día validados y aceptados son dos. Son los criterios diagnósticos por los cuales se llega al mismo diagnóstico: el criterio cardiopulmonar, comprobación del cese irreversible de la función cardiopulmonar, y el criterio encefálico, comprobación del cese irreversible de la función del encéfalo como un todo. En presencia, obviamente, de un funcionamiento cardiovascular y ventilatorio artificial. Fíjense la importancia de la irreversibilidad en cada uno de los criterios. De manera que hay dos criterios, pero una sola muerte: un criterio cardiopulmonar, cuyo cese irreversible de la función pulmonar lleva a la muerte del encéfalo. Aquí a la derecha ven ustedes cómo, en qué secuencia mueren las células del cuerpo después de un diagnóstico de muerte por el criterio cardiopulmonar. Lo primero que muere es el encéfalo, ¿sí? El criterio neurológico de muerte, ya el encéfalo murió primero, se comprueba la muerte del encéfalo ante un mantenimiento artificial de la función cardiopulmonar. Pero en ambos casos podemos decir que realmente hay una muerte del encéfalo primero. O sea, toda muerte conlleva primero a una muerte encefálica realmente. En ambos casos, finalmente, la muerte se refiere a la pérdida de la función del organismo como un todo. De manera que es realmente la misma muerte, solo dos formas de llegar a ese diagnóstico. En cuanto a la etiología de la muerte encefálica, podríamos dividirla en dos grandes grupos, ¿sí? Aquellas de causa difusa y aquellas de causa focal, en las que la hernia cerebral lleva a la muerte de todo el encéfalo. Dentro de las causas difusas tenemos el trauma craneoencefálico, la hipoxia por paro cardíaco, por ejemplo, intoxicaciones, alteraciones metabólicas severas, encefalopatías severas de muchas clases. Y dentro de las focales tenemos los accidentes cerebrovasculares, el trauma, los tumores y aquellas inflamatorias y otras.
En últimas, lo interesante es que casi todas las causas de muerte encefálica tienen una fisiopatología muy parecida y que el edema cerebral que conllevan produce una hernia cerebral. De manera que la hernia cerebral es un factor común, es un mecanismo común, digamos, en el proceso en casi todas las causas de muerte encefálica. Esto es importante porque la evidencia imagenológica que necesitamos nos puede ayudar porque podemos demostrar la hernia cerebral en las imágenes. Estas son imágenes de pacientes que realmente tuvieron muerte encefálica, en lo que podemos observar la oclusión de la cisterna perimesencefálica y la hipodensidad del tallo y del puente, que es muy característico en todos los pacientes con muerte encefálica. Si tenemos esta evidencia imagenológica, pues tenemos realmente un apoyo muy importante para el diagnóstico de muerte encefálica. Este es otro caso en el que hubo una herida por arma de fuego en fosa posterior, pero en el que podemos ver básicamente lo mismo, la oclusión de las cisternas perimesencefálicas y la hipodensidad del tallo. De manera que, ¿cómo se realiza el diagnóstico de muerte encefálica? Su objetivo primero que todo es determinar con certeza si existe muerte del encéfalo como un todo y que esta es irreversible. Ahora, ante la sospecha de una muerte encefálica, nosotros lo sospechamos a partir de un coma profundo que no tiene reflejos de tallo y que pues, no estaría justificado de acuerdo a la evolución clínica y del tratamiento que tenemos, ¿sí? Pero lo primero que tenemos nosotros que hacer es mirar que estos factores que ustedes ven allí se estén cumpliendo. Debemos mirar que haya una estabilidad hemodinámica y ventilatoria, que la evidencia imagenológica, como les acabo de mostrar, la temperatura del paciente mayor de 35 grados, que no haya alteraciones metabólicas importantes, que no haya drogas, sedantes o depresoras que puedan estar actuando, que la causa que consideramos sea suficiente, ¿sí? Y que no haya otras condiciones asociadas. Vamos a ver. Entonces, lo primero es mirar que no haya ninguna condición médica asociada. Entre estas están las alteraciones electrolíticas, metabólicas, endocrinas, tóxicas, medicamentosas, la hipotermia, la hipotensión, aunque estas pueden ser también consecuencia de la misma muerte encefálica. Entonces se requiere un análisis cuidadoso del problema y mirar hasta qué punto ellas pueden ser causa o consecuencia. También hay que mirar qué drogas pueden estar afectando la función neuronal. En este caso, anticolinérgicos, bloqueadores neuromusculares, o tóxicos, sedantes, anticonvulsivantes, todos pueden afectar la función neuronal y debemos excluir la acción de estas drogas. Y por último, mirar qué condiciones médicas o neurológicas nos pueden generar dudas. Por ejemplo, en caso de trauma facial, ceguera, neftalmia, lesiones cervicales, lesiones de fosa posterior, ausencia de miembros, Guillain-Barré, Miller-Fisher, esclerosis lateral amiotrófica, neuropatía, de estado vegetativo, es complicado realizar un diagnóstico de muerte encefálica y en estos casos, por otro lado, pues se va a recomendar más adelante un paraclínico confirmatorio. Debe haber siempre un periodo de observación. Este periodo de observación debe hacerse sin sedación, ¿sí? Se recomienda que este periodo de observación sea de mínimos de 6 horas. Ahora, si el paciente estaba bajo efecto sedante media corta, 6 horas. Si no tenía sedación, 6 horas. Y si la función renal y hepática era normal, ¿no? Pero si te trata de pacientes que tenían un sedante de vida media larga o que tienen una función renal o hepática alterada, el periodo de observación es difícil de establecer de cuánto tiempo sería, ¿sí? Aquí es donde se requiere casi siempre un paraclínico confirmatorio, ¿sí? Para poder determinar el diagnóstico. Entonces, ante la sospecha de muerte encefálica, elaboramos este diagrama de flujo, ¿sí? Que básicamente resume lo que hemos dicho hasta ahora. Tenemos un paciente en coma profundo sin reflejos de tallo encefálico, de lo que sospechamos muerte encefálica. Miramos si está primero hemodinámica y ventilatoriamente estable, si tiene una causa establecida y suficiente, en forma clara, que explique la muerte, si hay una evidencia hematológica que lo respalda, si no hay alteraciones electrolíticas, metabólicas, endocrinas o tóxicas, como hipotermia, hipotensión, etcétera, que pudieran alterar el examen neurológico, si no existe una condición médica o neurológica que puede generar duda diagnóstica, como ya vimos, y si hay finalmente un efecto de medicación sedante o relajante o depresora en el paciente. En este último caso, si lo hay, debemos suspender el fármaco. Si es de vida media corta, pues vamos a esperar 6 horas. Si es de vida media larga o hay función renal hepática alterada, ya sabemos que tenemos que realizar un paraclínico confirmatorio. Y definitivamente, si después de esperar esas 6 horas persiste el coma profundo sin reflejos de tallo, vamos a continuar al examen clínico. Y si ya no hay el coma profundo, pues entonces obviamente no se trataría de una muerte encefálica.
Entonces, la gran mayoría de consensos internacionales han definido los criterios clínicos mínimos para realizar el diagnóstico de tumor encefálica. ¿Sí? Si vemos, hasta aquí hemos cumplido la gran mayoría, porque hemos determinado un coma profundo, ¿sí? Con una etiología establecida, que no hay condiciones que puedan ser reversibles, condiciones médicas o neurológicas, que no hay respuestas motoras mediadas por el tallo o por la corteza. Esto se refiere más que todo a la descerebración y a decorticación. Si de cerebro o decortica, pues no está muerte encefálica, ¿sí? Estas respuestas deben estar ausentes, que no hay reflejos de tallo, ¿sí? Y lo último que nos falta aquí es la pérdida de la capacidad de respiración, que es lo que vamos a determinar con el test de apnea. Esto es este estándar, estos criterios han sido recomendados por todos los consensos, inclusive por el reciente World Brain Death Project. Entonces, podríamos decir que hay tres pilares fundamentales del examen clínico propiamente en muerte encefálica: el coma profundo, la ausencia de los reflejos de tallo cerebral y el test de apnea, que debe ser positivo para muerte encefálica. El coma profundo, o coma reactivo, como también lo llama, implica no respuesta a ningún estímulo doloroso, ¿sí? Y es importante tener en cuenta que estos estímulos dolorosos deben hacerse tanto como por encima como por debajo del foramen normal. Cualquier gesto de dolor o cualquier reacción ante el estímulo se considera que, que el paciente pues, no tendría muerte encefálica. Aquí están uno de los más recomendados, ¿sí? En el arco superciliar o supraorbitario, en el lecho ungueal, a nivel del esternón y a nivel de la articulación temporomandibular, entre otros, ¿no? Los reflejos del tronco o del tallo cerebral deben medirse todos. Aquí les muestro, pues en el caso de la midriasis, generalmente debe ser mayor de 5 milímetros y debe ser bilateral. La misocoria es muy rara en muerte encefálica. El reflejo corneano que se hace en el borde esclerocorneal, pues generalmente es muy fácil hacerlo y debe ser negativo en muerte encefálica. Los óculos cefálicos y los óculos vestibulares son equivalentes, podemos hacer el uno o el otro, ¿sí? En el caso de los óculos cefálicos hay que descartar, obviamente, primero una fractura o una lesión de la columna cervical. Los ojos de muñeca, o sea, los ojos que se mueven en dirección en que movemos la cabeza, son los que respaldarían el diagnóstico. Y en el caso del óculo vestibular lo hacemos previa comprobación de la integridad del tímpano, con 20 a 40 centímetros de agua o solución salina fría, observando que los ojos no se mueven a pesar de ese estímulo. Si se mueven hacia el lado estimulado, implica que el paciente no está en muerte encefálica. Con el agua caliente no lo hacemos pues, por obvias razones. Se permiten ciertos reflejos, y es más, se espera que se encuentren en muerte encefálica todos los reflejos ortoteminosos o miotáticos, los que encontramos con un martillo, porque no encontrarlos implicaría que podríamos estar ante un caso de parálisis neuromuscular o un Guillain-Barré, lo que generaría una duda diagnóstica. Todos los reflejos espinales complejos están permitidos en muerte encefálica: los cutáneos, el Babinski y el famoso signo de Lázaro. El signo de Lázaro generalmente se presenta ante la hipercapnia, que inducimos durante el test de apnea. Es más frecuente verlo y lo que se observa es como una extensión de los miembros superiores y una flexión de la columna, haciendo que el paciente intentara levantarse. Yo lo he visto realmente muy raras veces, máximo tal vez unas 3 veces, pero solo una vez el paciente realmente parecía levantarse. Es muy raro realmente. Estos reflejos se permiten porque en muerte encefálica lo que perdió su función fue el encéfalo, o sea, el cerebro, el cerebelo y el tallo cerebral. La médula continúa funcionante y vital. Por esa razón, nosotros podemos ver que se presentan estos reflejos medulares en muerte encefálica. Finalmente, lo que faltaba en la lista anterior, el test de apnea positivo, es muy importante, ¿sí? El test de apnea busca llevar un CO2 a por lo menos 60 milímetros de mercurio para estimular el centro respiratorio del bulbo raquídeo, ¿sí? O 20 milímetros de mercurio por encima de su valor basal si hay un antecedente de hipercapnia, sin que se disminuya el pH, ni se produzca ningún problema, ni haya hipoxia. Si se presenta hipoxemia, una saturación por debajo de 85, una acidemia, un pH por debajo de 7.1, una arritmia inestable, una hipotensión definida como una sistólica menor de 90 o una media menor de 60, debe suspenderse el test. Primero, no producir daño. Ahora, el test, ¿por qué es importante? Porque la muerte encefálica se produce en sentido rostro-caudal, siendo generalmente el bulbo raquídeo
lo último que muere o que pierde la función es muerte encefálica. Y ahí es donde vamos nosotros a demostrar la reactividad del centro respiratorio del bulbo, que es reactivo al CO2. Entonces, esto hace que el test de apnea sea un elemento muy importante y tenga una confiabilidad muy alta en el diagnóstico de muerte encefálica. Si hay lesiones de fosa posterior, por ejemplo, pues obviamente no sería procedente ese test de apnea. Los requisitos para el test de apnea son de normotenso, como les dije, tensiones históricas por encima de 90, media por encima de 60, normotérmico, con una temperatura mayor de 35 grados, normovolémico, con un balance positivo, una PVC normal, ¿sí? Si tiene incipia, toca restaurar el volumen. Hay que buscar la hipoventilación con hiperoxigenación, entonces tratando de hipoventilar al paciente por 15 a 20 minutos y llevar ese CO2 a 40 minutos de mercurio por lo menos, y llevar la presión de oxígeno a por lo menos unos 200 minutos de mercurio. Esto se logra fácilmente si podemos la FIO2 del ventilador a 100% en unos 15 a 20 minutos. Si hay antecedente de EPOC, esto contraindica la prueba y debemos obviamente evitar acidemia o acidosis en la prueba, para lo que es importante empezar con un bicarbonato normal y aplicar bicarbonato IV si está por debajo. Ahora, el procedimiento para realizar el test de apnea ha sido recomendado ya por la gran mayoría de los consensos internacionales, ¿sí? Entonces, lo que les decía, realizamos esa hipoventilación con hiperoxigenación, nuevos gases arteriales, buscamos esa PaO2 de 200, ese PCO2 de 40, desconectamos el ventilador, colocamos una cánula cerca de la carina con FIO2 al 100%, de 6 a 8 litros por minuto, monitoreamos la oximetría, la tensión, la frecuencia cardíaca, vigilamos los movimientos abdominales y torácicos y esperamos 8 minutos. O podemos aplicar la fórmula que hemos ideado para esto, que es 60 menos el PCO2 inicial sobre 2.5, lo cual nos daría los minutos para esperar a tomar esos nuevos gases. Se toman estos nuevos gases, la meta es conseguir ese PCO2 por encima de 60 o que supere en 20 minutos de mercurio ese PCO2 basal si lo conocemos, y reconectamos el ventilador si es la primera evaluación. Este es un paciente que nosotros tuvimos con muerte encefálica, en el que hicimos el test de apnea como les acabo de contar. Fíjense que la cánula que se inserta a través del tubo orotraqueal debe tener un diámetro externo inferior al 50% del diámetro interno del tubo orotraqueal para que no produzca una presión positiva. Ahora, en la actual pandemia COVID y en pacientes hipóxicos, el test tendría una variación, ¿sí? El paciente no se debe desconectar nunca del ventilador, porque hay que evitar la posibilidad de difusión de las partículas virales en caso de COVID o de hipoxia en el caso de pacientes con trastornos de la oxigenación. Entonces, ¿cómo se hace? Realizamos igual la hipoventilación con hiperoxigenación, pero en este caso la realizamos en el tiempo necesario para poder llevar con la misma hipoventilación, la misma hiperoxigenación, la presión de oxígeno a 200 y la PCO2 a 60. Colocamos el ventilador luego que hayamos obtenido estos gases con estos valores, lo colocamos en CPAP y no lo desconectamos. Debe ser un ventilador que no tenga autociclado. Pues si lo tiene, obviamente podría dispararse y nosotros no sabemos si el paciente está respirando o no. Estos ventiladores no son todos los ventiladores, hay que fijarse que no tenga esa capacidad de autociclado o que pueda colocarse no autociclado. Esperamos un minuto con el ventilador en CPAP, vigilamos los movimientos abdominales y torácicos, y si no hay esfuerzo ventilatorio, el test se considera positivo. No hay necesidad de tomar nuevos gases arteriales, puesto que ya comprobamos que el PCO2 estaba en 60. Luego, aquí igual retornamos el ventilador a la frecuencia necesaria si es la primera evaluación. Si es la segunda evaluación, pues obviamente no se conecta al ventilador. Este resultado de la prueba de hiperreacción apneica o test de apnea puede ser negativo, fallido o positivo, ¿sí? En caso de que el test de apnea sea fallido, se podría repetir, ¿sí? Si se considera seguro, ¿sí? Si es fallido o negativo, se puede repetir. En el caso de que sea negativo, se aconseja repetirlo unas 24 horas después. Si es fallido, se podría repetir en el tiempo que se considere, si se considera seguro repetirlo. Es importante que hayan 2 evaluaciones clínicas. La mayoría de los países recomiendan 2 evaluaciones clínicas. También en el nuestro, la ley lo exige, ¿sí? No se requiere un intervalo específico entre las 2 evaluaciones. Se requiere sí que sean 2 especialistas, que uno debe ser pues, intensivista y el otro
debe ser un especialista en neurociencia de acuerdo a nuestra legislación, y no se requiere repetir el test de apnea. O sea, si el test de apnea ya fue positivo, con un test de apnea es suficiente, ¿sí? Lo que se requieren son 2 evaluaciones, no 2 test de apnea. Entonces, finalmente, miremos lo de los paraclínicos confirmatorios. Existen ciertas indicaciones para realizar un paraclínico confirmatorio, ¿sí? Cuando no sea posible corroborar alguno de los signos establecidos de los que hemos hablado, pues toca pensar en paraclínico. Por ejemplo, el test de apnea, es importantísimo. Si no hacemos test de apnea, si no lo pudimos hacer, nos toca un paraclínico confirmatorio. Si se sospecha un efecto sedante o bloqueador neuromuscular todavía en el paciente porque tenía vida media larga, hay que hacerlo. Si hay una enfermedad neurológica que produce una duda diagnóstica, como habíamos hablado, ¿sí? Del Guillain-Barré, el trauma, la ceguera, el neftamio, lesiones cervicales, sobre todo en lesiones de fosa posterior, no se toca hacer partido confirmatorio, ¿sí? Si el paciente no tiene miembros, por ejemplo, si tiene otra enfermedad como la ELA, una neuropatía, etcétera, pues toca hacer un partido confirmatorio. Si hay una alteración sistémica, metabólica o electrolítica severa, como una falla renal, hepática o cualquier otra alteración tóxica, medicamentosa, una hipotermia que no se pudo mejorar, una hipotensión que no se pudo mejorar, debe hacerse el paraclínico confirmatorio. Si se producen movimientos anormales que causen duda diagnóstica, generalmente se aconseja que si se presentó el signo de Lázaro, mejor se haga un paraclínico confirmatorio, porque es muy difícil saber hasta qué punto fue el signo de Lázaro y hasta qué punto fue una respuesta del paciente. No es fácil. Si la etiología en general de la muerte encefálica no es clara, también debe hacerse el paraclínico confirmatorio. Si la familia no lo acepta, el diagnóstico es mejor hacerlo porque delante del juez esto da un mayor valor, porque acuérdense que nuestros jueces están acostumbrados a que creen más en las pruebas y en los exámenes que en la clínica, ¿sí? En cualquier caso, en el que haya falta de certeza clínica, es mejor hacer un paraclínico confirmatorio, y en pacientes menores de 5 años es obligatorio de acuerdo a nuestra ley. El World Brain Gap Project realizó un análisis exhaustivo de todos los posibles paraclínicos confirmatorios que se pudieran realizar. Por ejemplo, en la panografía y la angiografía se consideró que, pues, aunque eran confiables, tenían el problema del medio de contraste y la afectación del riñón, cosa que no sería buena para un paciente que podría ser donante de riñón. Los estudios con radionúcleos, como la gammagrafía con tecnesio, por ejemplo, no visualizan bien el tallo, entonces tienen allí esa pequeña falla. El Doppler transcranial es operador dependiente. 10% de los pacientes no tienen buena ventana para hacer un Doppler transcranial. La immunoresonancia no es del todo confiable. Yo he resumido todas las recomendaciones del World Brain Project en este cuadro. Entonces, aquí están. Los que tienen verde claro son confiables y tienen menos problemas. El SPEC, el Doppler transcraniano y el electroencefalograma, aunque cada uno tiene sus problemitas. El electroencefalograma, por ejemplo, requiere especificaciones técnicas especiales. Los que están en verde oscuro son confiables, sí, pero tienen problemas. Generalmente el problema es el medio de contraste que hay que utilizar para poderlo realizar. Y estos azules que están acá se consideran poco confiables, aunque tengan pocos problemas, son poco confiables. La immunoresonancia no es muy confiable y los evocados hematoencefálicos tampoco. Valga la pena, sí, recordar que el Doppler transcraniano es una prueba muy útil, segura y confiable si tenemos el recurso físico y humano disponible. Existen consensos acerca de su uso en muerte encefálica y está muy bien explicado cómo se realizan estos consensos y cuáles son los resultados esperados. Si se tiene una buena ventana y un examinador experto, se puede obtener un patrón que es característico de muerte encefálica. Este patrón de flujo bifásico oscilante y puntas sistólicas con un patrón de flujo reverberante en diástole es característico de muerte encefálica. Se requiere realizar 2 pruebas con un intervalo mínimo de 30 minutos y hacerlas bilateralmente. Ahora, después del diagnóstico de muerte encefálica, aunque el paciente legalmente es considerado un cadáver, debemos continuar dándole un trato como paciente y demostrar compasión con la familia. Es importante esto porque esto determina también los resultados que vamos a tener en la relación con la familia del paciente. Solamente en donantes se puede retirar, se puede mantener el soporte vital hasta ser llevado al quirófano. Si el paciente no es donante, este soporte debe retirarse. No se requiere autorización ni consentimiento para retirar este soporte, más es obligatorio hacerlo. Es importante tener en cuenta que informamos del fallecimiento del paciente, no del fallecimiento del cerebro del paciente. No hay que informar, no, la muerte encefálica, el paciente falleció, ¿sí? Porque no hay derecho, pues, que la familia tenga que entender el concepto en ese momento.
Debe diligenciarse epicrisis, si existe certificado de defunción, si no se requiere un policía médico legal, esto es obligación de la UCI. Y el diagnóstico que se coloca en el certificado de defunción y en la historia clínica es la causa que lo llevó a la muerte. No se coloca muerte encefálica nunca como diagnóstico. Ahora, ¿en qué momento se fija la hora de la muerte? En el momento en que se confirma el diagnóstico, ¿sí? En el caso de donantes. Pero si el paciente no es donante, diga lo que diga la ley, es mejor ser prudentes en este caso y es mejor realizar y colocar la hora de la muerte como aquella hora en la que realmente se produce la asistolia del paciente después que ya nosotros suspendimos todos los soportes, ¿sí? Finalmente, les muestro acá una lista de chequeo. Casi todos los consensos mundiales, incluyendo el World Brain Death Project, terminan siempre recomendando una lista de chequeo. La lista de chequeo del World Brain Death Project es un tanto complicada, no se ajusta bien a nuestro medio, de manera que yo prefiero utilizar una lista de chequeo como esta que hemos confeccionado de acuerdo a nuestra experiencia, de acuerdo a nuestra práctica. Ya la hemos experimentado, es muy útil. La recomendamos, básicamente está basada en todo lo que les acabo de decir y se presta mucho para que un equipo multidisciplinario vaya anotando qué se va encontrando, qué hace falta, etcétera. Es muy útil cuando se trata de un equipo de trabajo. Bueno, muchísimas gracias. Esto era todo lo que les tenía que decir, lo que les quería decir hoy. Gracias a todos por su atención. Quedo atento a preguntas y a comentarios. Muchas gracias.